Bueno, el objetivo que tenemos es conocernos, ver qué está ocurriendo, cuál es el problema, cómo lo podemos solucionar y cómo yo te puedo acompañar en ese proceso para que lo consigas al 100%. Cuéntame, ¿en qué situación estás? ¿Cuál es el cambio que te gustaría conseguir o en qué quieres que yo te ayude? Pues verás, Rubén, yo tengo mucha experiencia en esto. Me considero una persona muy empoderada. He conseguido muchísimos logros en mi vida. He leído libros, he asistido a cursos de los mejores. Pero siento que por algún motivo no llego al máximo de mi potencial, como si hubiera algún tipo de límite o de bloqueo, de creencia limitante que no me impide llegar a la versión superior de mí mismo. Entiendo como que existe una diferencia entre dónde estás y dónde te gustaría estar, entre lo que ocurre y lo que te gustaría que ocurriera. Sí, exacto, has dado en el clavo. Bien, ¿y en qué consiste exactamente esa diferencia? ¿Tú me la puedes contar de forma concreta? Es como si me planteo grandes objetivos que yo sé que puedo conseguir, pero luego por más que me esfuerzo, no los consigo, me bloqueo, me frustro, me exijo, pero me termino por frustrar y con el tiempo me termino por desanimar y lo voy dejando. Bien, ahora lo interesante está en ver hasta qué punto hay algo en ti que si lo desarrollamos, lo trabajamos, va a hacer que consigas objetivos, resultados o una forma de vivir diferente que te guste más, o hasta qué punto esos objetivos que tú te estás planteando pues son realistas, son concretos, dependen realmente de ti, es decir, hasta qué punto quizá también tú te estés también autoexigiendo demasiado sin tener en cuenta tus límites, el contexto, etc. Pero yo creo que yo no tengo límites. Yo puedo conseguir todo lo que quiera con solo proponérmelo. Ah, de acuerdo. Pero si no los tienes y lo tienes tan claro todo, ¿qué es lo que te impide entonces conseguir lo que tú te propones? Hay algo en mí, quizás son esos límites. Los seres humanos podemos vivir de una forma diferente. En el momento en el que salimos un poco de nuestro punto de vista y de la forma en la que solemos actuar y relacionarnos, al final vivimos cambios que nos llevan hacia una vida diferente. Pero claro, a veces también nos presionamos demasiado, hay demasiada comparación social, tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestros límites, esa autoexigencia, ese miedo al fallo, cómo lo estamos realmente gestionando, porque si no somos conscientes de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no, al final todo puede terminar por ser muy frustrante y eso es quizá lo que te lleva al desánimo. Pero lo que yo quiero es superar todos esos límites. ¿Tú crees entonces que se puede vivir sin límites? Por supuesto, podemos superar todos nuestros límites. Se trata de visualizar lo que quieres, imaginarlo y lo que te propones, no parar hasta conseguirlo. Bueno, este discurso hace unos 15 años, antes de que llegara la vorágine de las redes sociales, un profesional pudiera intuir que esta persona se comunicaba así porque incluso pudiera estar viviendo una fase maníaca o hipomaníaca dentro de un trastorno bipolar. Pero hoy día es un discurso de lo más habitual. ¿Por qué? Vivimos en la era digital de la sobreinformación. No hay límites para toda la información que recibimos y nos hablan constantemente de todo esto sin, unos cauces empíricos y científicos, los cuales también confunden mucho a las personas. ¿Qué es realmente estar empoderado? Porque estar empoderado o empoderada no es vivir sin límites o pretender superar todos los límites. Vamos a ver qué es de una forma sencilla y en pocos minutos. Hoy día nos abruman este tipo de discursos y también este tipo de frases de yo soy una persona que me he hecho a mí mismo, ¿no? Como si tuviéramos la capacidad de estar construyendo todos los átomos de nuestro cuerpo, ¿no? El empoderamiento se suele entender como una sensación de poder,
incluso de superioridad, de puedo conseguirlo todo más allá de los límites. Pero los límites existen límites de lo más sencillos. Oye, pues si una persona me dice, Rubén, tengo una ruptura de pareja y tengo una dificultad, siento mucha ansiedad, siento mucho desánimo, o siempre me ocurre un poco a medida que pasa mi vida el mismo bloqueo, la misma situación con mis relaciones o en mi trabajo, con mi productividad, eso sí lo podemos trabajar, lo podemos desatascar. Pero si una persona me dice, siempre pongo el mismo ejemplo, oye, el mes de septiembre quiero entrar en la NBA, y es un señor de 43 años que mide 1,65 y le duele la rodilla, pues evidentemente ahí el problema sería otro. Hay un intermedio, es decir, hay muchísimas personas que realmente tienen esta idea de que el empoderamiento es conseguirlo todo. Y no es así, tampoco podemos conseguirlo todo con solo una propuesta, porque es necesaria la propuesta. Pero una vez que uno tiene la propuesta, luego tiene que ir hacia los límites. Es decir, primero tenemos la meta, ¿no? Lo que uno quiere, pero luego vemos cuáles son los filtros, qué contexto tenemos, qué es posible, qué no es posible, de qué o dónde yo puedo tomar acciones y dónde no. Y esto sí nos ocurre en nuestro día a día, por ejemplo, en una relación de pareja. La gran dificultad que tenemos es pretender que podemos cambiar la relación de pareja con algo que hagamos. Cuando no es así, en una relación de pareja o entre dos personas en cualquier tipo de contexto, en el trabajo, socialmente, en un proyecto, en una familia, lo que sea, ¿no? Al final, no podemos controlar al otro. Hay muchísimas situaciones en nuestra vida que no podemos controlar. Esto ha ocurrido desde el año 2020, ¿no? Que han ocurrido muchas cosas que no podemos controlar. Y siempre pongo el mismo ejemplo. A lo mejor mañana llegan los extraterrestres y menos cosas incluso podemos controlar. Realmente no podemos controlar nada de nuestro contexto. Solo podemos, no controlar, pero sí trabajar lo que sentimos, cómo lo interpretamos, cómo lo gestionamos, abrir un poco el punto de vista, no hacer interpretaciones demasiado pequeñas o demasiado limitantes o demasiado cerradas, incluso no interpretar lo que no nos corresponde para que eso no nos lleve a un pensamiento también que nos lleve como a ese pensamiento único también radical. Eso sí es, fíjate, empoderamiento, porque el empoderamiento, como te dije, no es creer que puedes conseguirlo todo. El empoderamiento es cuando una persona decide responsabilizarse de lo que puede asumir, de lo que depende de uno. En el momento en el que sentimos que nuestro bienestar depende demasiado de factores externos que no podemos controlar, pues cómo se comporta la pareja o cómo nos valoran en el trabajo, aunque evidentemente nos gusta que nos valoren y no nos gusta nada que no nos valoren, pero no es algo que tampoco podamos controlar, ¿vale? En el momento en el que tenemos miedo a ello o lo observamos demasiado, vamos a ver cualquier tipo de detalle, porque nuestro miedo funciona así, para ver que no nos están valorando. Y si tu bienestar depende de quiero conseguir estos objetivos de forma totalmente firme, cuando a lo mejor esos objetivos no dependen al 100% de ti porque no los has formulado de forma correcta, o sencillamente tu contexto te lo pone un poquito difícil y lo que tenemos o por lo que tenemos que trabajar es otra cosa que sí entra dentro de tus posibilidades y de tus necesidades, no siempre lo que deseamos es lo que realmente necesitamos, ahí es cuando nos vemos en el problema y esta persona que he simulado antes, pues realmente no está empoderado, está muy confundido. Y esto, insisto, ocurre a diario y a medida que pasa el tiempo, mucho más. Y en el fondo supone un problema a la hora de gestionar ciertas emociones, miedo, inseguridad, comparación social, etc. ¿Qué es estar empoderado? Estar empoderado es ser consciente, tener un grado de conciencia de lo que realmente depende de ti, gestionarlo, trabajarlo y ser también consciente de lo que no depende de ti y trabajar con tu propia aceptación. A veces ocurren en nuestra vida situaciones que nos encantan y otras que no nos gustan nada, pero al final es un proceso que sigue su propio cauce y nosotros con eso no podemos hacer nada. Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com. Ese es el título que le puse a la web con esta idea de lo que es realmente el empoderamiento. Empoderarse no se empodera un emprendedor, se empodera una persona, se empodera una pareja, se empodera una familia cuando decide tomar conciencia del carácter de sus hijos y ayudarles en sus talentos, facilidades y en sus dificultades.
se empodera un negocio, se empodera una sociedad, se empodera una asociación de vecinos. Es decir, cuando tomamos conciencia de qué es lo que nos toca, qué es lo que podemos, qué es lo que no podemos, y con lo que sí podemos lo trabajamos, y a través de nuestro propio cambio personal luego llegan todos esos cambios, ahí sí uno siente, oye, realmente ahora estoy trazando el camino que me va a llevar a, dentro de los límites y de las situaciones difíciles de la vida, vivir con un grado bastante satisfactorio de bienestar, por más que a veces las situaciones se compliquen. Espero haberte ayudado con este vídeo y cualquier necesidad que tengas. Te espero en empoderamientohumano.com y oye, si ves esto en YouTube, recuerda que es gratis y te puedes suscribir. Que estés genial y nos vemos en la próxima.